Descúbrete, el increíble secreto del viudo y la costurera que transformó sus vidas para siempre. Germán miraba a través de la ventana de su tiendita de telas, sintiendo que el tiempo se había detenido. La vida en el pequeño pueblo de México parecía avanzar sin él, como si estuviera atrapado en una burbuja de recuerdos. A sus 50 años, la soledad había tejido una red tan densa que le resultaba difícil respirar. Su esposa, con su risa y su calidez, había sido la luz de su existencia. Desde su partida, todo había colapsado en un gris mortecino. La rutina diaria era una sombra de lo que había sido, un ciclo monótono de abrir la tienda, atender a los pocos clientes que quedaban y cerrar sin sentir un cambio en el alma. Sin embargo, la llegada de Lucía, la joven costurera, despertó algo en él que había creído apagado para siempre. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo exterior se desvaneció. Solo existía el destello de aquella conexión inexplicable. Pero Germán sentía miedo. Miedo de abrir su corazón, de permitir que alguien más entrara en un espacio que había reservado solo para su difunta esposa. «No necesito ayuda», respondió con voz temblorosa cuando ella se ofreció a colaborar en sus proyectos. En el fondo, sabía que su negativa era una manifestación de un dolor profundo y arraigado. Los días pasaban, las ventas disminuían y la presión económica comenzaba a ser una carga física. Reflexionó, agobiado, ¿cómo podría ayudar a su negocio si él mismo se negaba a avanzar? Lucía era talentosa, su habilidad para convertir telas en arte era innegable, pero Germán se hallaba en un laberinto de autocompasión. Lo que había compartido con su esposa se había convertido en un estigma, una lucha entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de aferrarse a un dolor que ya no permitía crecer. Un día, mientras recorría el mercado, se topó con Lucía, su risa sonando como un eco en su memoria. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría, mientras él sentía la presión en su pecho aumentar. «Ayúdame», una voz interior le suplicaba, pero el miedo lo mantenía paralizado. Miró sus manos, arrugadas y cansadas, mientras pensaba en lo que significaría permitir que alguien más se involucrara en su vida. Pero, ¿qué otra opción tenía? Cada día su tienda se vaciaba un poco más, llevándose consigo un pedazo de su esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se mezclaba con la súbita idea de asociarse con Lucía. La presión de los rumores sobre la procedencia de sus telas empezaba a pesar. Y entre más se adentraba en esos pensamientos, más miedo sentía. Su mente se aceleraba. Había pasado años trabajando en la tienda. Cada tela o cada hilo era un recuerdo de su esposa. La idea de arriesgarlo todo por un proyecto compartido lo abatía. Pero, al mismo tiempo, entre Lucía y él comenzaba a tejerse una conexión, un vislumbre de futuro, de un sueño colectivo. Mientras Lucía cosía, él la miraba, obstruido por la lucha interna. Cada puntada parecía resonar en su corazón, despertando ecos del pasado y visiones de una vida que podría ser. Un profundo temor lo asediaba. ¿Podría abrirse a esta nueva realidad, solo para ver la historia desmoronarse frente a sus ojos?
La tensión crecía y la necesidad de transformar aquel dolor en algo nuevo se convertía en una batalla interminable. Afuera, el mundo seguía su curso. Dentro de la tienda, Germán se encontraba en una encrucijada. La sombra de su esposa aún lo seguía, pero la luz de Lucía comenzaba a ofrecer una salida. ¿Se atrevería a probarlo o quedaría atrapado en la tristeza de su pasado? Germán se encontraba de pie, casi inmóvil, sintiendo que cada movimiento que hacía era un pacto silencioso. Los años de soledad le pesaban como una losa, pero cada vez que Lucía sonreía, una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sin embargo, la voz del miedo, siempre tan persuasiva, le insistía que abrirse a ella podría significar traicionar la memoria de su esposa. La lucha entre el deseo de cambio y el ancla del pasado lo sumía cada vez más en el desasosiego. Con cada día que pasaba, la tienda de telas se adornaba con menos historias, y los rumores de su inminente quiebra empezaban a volar entre los pocos clientes que todavía lo visitaban. En sus noches más oscuras, Germán se imaginaba haciendo un cambio radical, tratando de reformar el entorno que lo había mantenido atrapado, pero la autocompasión lo mantenía cautivo. Sin embargo, un pequeño destello de orgullo surgía cada vez que Lucía tocaba una tela con ternura, dándole vida a algo que él había considerado muerto. La determinación de Lucía para transformar no solo las telas, sino también las vidas que las rodeaban, forzó a Germán a replantearse su situación. Una mañana, mientras se daba una vuelta por la tienda y observaba cómo ella trabajaba, una idea comenzó a formar un concepto claro en su mente. Tal vez, si aceptaba su ayuda, no solo revitalizaría su negocio, sino que también comenzaría a escribir un nuevo capítulo en su vida. Pero, cada vez que la idea se acercaba, el miedo lo empujaba al abismo de la indecisión. Los días se convertían en semanas y su mente seguía atrapada en ciclos de duda. Germán se sentó un día, rodeado de telas, y reflexionó sobre su vida. Se dio cuenta de que había permitido que su dolor controlara su existencia. Sin embargo, un pequeño destello de orgullo surgía cada vez que Lucía tocaba una tela con ternura, dándole vida a algo que él había considerado muerto. La determinación de Lucía para transformar no solo las telas, sino también las vidas que las rodeaban, forzó a Germán a replantearse su situación. Una mañana, mientras se daba una vuelta por la tienda y observaba cómo ella trabajaba, una idea comenzó a formar un concepto claro en su mente. Tal vez, si aceptaba su ayuda, no solo revitalizaría su negocio, sino que también comenzaría a escribir un nuevo capítulo en su vida. Pero, cada vez que la idea se acercaba, el miedo lo empujaba al abismo de la indecisión. Los días se convertían en semanas y su mente seguía atrapada en ciclos de duda. Germán se sentó un día, rodeado de telas, y reflexionó sobre su vida. Se dio cuenta de que había permitido que su dolor controlara su existencia. Si bien la tristeza era una parte innegable de su historia, no tenía que ser su única identidad. ¿No era posible que su vida contuviera también alegría, creatividad y oportunidades? Así, una tarde, decidió reunir suficiente valor para hablar con Lucía. Sintió su corazón latir con fuerza mientras los pensamientos aceleraban su pulso. Tal vez es hora de una asociación, se repitió una y otra vez. Pero, ¿cómo expresar el deseo de compartir su mundo con alguien más sin desmoronar aún más el frágil equilibrio que había sostenido por tanto tiempo? Su mente resuena, ¿y si fracaso? ¿Y si no somos capaces? Pero, justo en ese instante, una lucidez lo golpeó.
Se dio cuenta de que el verdadero fracaso era permanecer estancado, dejar que el miedo gobernara su vida. Tenía que tomar un riesgo y, aunque el temor le cosquillaba la piel, entendía que no está solo en el camino. Si se atrevían a trabajar juntos, podrían forjar algo hermoso, quizás un legado más significativo que el que había compartido con su esposa. Con cada decisión se sentía más ligero, como si una carga se levantara de su pecho. Esa noche, con la mente más clara, se acercó a Lucía con la voz firme. «Necesitamos hablar», le dijo, sus manos temblando ligeramente, pero con un brillo de determinación en los ojos. «Quiero que trabajemos juntos», pronunció, inspirado por la posibilidad de un futuro que jamás había imaginado. Su corazón latía en anticipación, pero antes de que Lucía pudiera responder, una sombra se proyectó sobre ellos. Desde la entrada de la tienda, un conocido rival de su pasado, siempre crítico hacia su trabajo, había llegado. La tensión palpable provocó un giro inesperado en la conversación. Germán sintió una punzada de temor, pero la verdadera batalla no era contra su rival, sino en su interior. El momento que había deseado se acercaba y debía estar listo para lo que viniera. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o el inicio de su peor pesadilla? La decisión estaba al alcance, y enfrentar a su rival podría revelar mucho más que solo un simple desacuerdo. El rival había cruzado la puerta como un mal presagio, despertando en Germán un torrente de emociones reprimidas. El hombre, reconocido por su mirada afilada y su afán de menospreciar el trabajo ajeno, no había venido a la tienda solo por curiosidad. Cada paso que daba resonaba como un eco de sus propias inseguridades, como si buscaba confirmar que Germán no había logrado reinventarse, que aún estaba atrapado en el luto y la oscuridad. «Germán, no me digas que esta es la nueva estrategia que has ideado para salir de tu miseria», lanzó con una sonrisa despectiva que encogió el estómago del viudo. Lucía, percibiendo la tensión, se quedó al margen, observando el intercambio. Su presencia era un recordatorio constante de la vida que podría florecer, pero la sombra de su rival comenzaba a ahogar esa luz. Germán sintió cómo su valor se desvanecía mientras buscaba una respuesta. La voz interna que le aconsejaba resistir, que le instaba a no dejarse intimidar, parecía perder fuerza ante la crítica inminente. Sin embargo, recordó la determinación con la que Lucía había trabajado cada tela y cómo esa energía vital había comenzado a calar hondo en él. «Si vuelves a darme la espalda, Germán, no será solo tu tienda la que fracasará, sino tu legado», continuó el rival, riendo de manera casi burlona. Un nuevo impulso de resistencia se alzó dentro de Germán. No podía dejar que esta confrontación se convirtiera en el espectro que lo atase nuevamente a su pasado. Con una respiración profunda, miró a los ojos del hombre. Enfrentar sus propios temores significaba desafiar no solo a su antiguo rival, sino también a la versión de sí mismo que había mantenido como prisionero durante tanto tiempo. «¿Sabes qué? La miseria solo se ha vuelto parte de un pasado del que estoy dejando atrás», respondió, sintiendo cómo su voz se consolidaba. «Estoy trabajando en un futuro y quizás deberías hacer lo mismo. La crítica vacía no construye nada». La reacción en el rostro de su rival fue palpable. La sorpresa rápidamente se convirtió en furia, pero Germán ya no estaba dispuesto a permitir que nadie dictara su valor. «Es un gran riesgo asociarte con alguien como ella», replicó el rival. Germán giró su cabeza hacia ella, buscando su expresión.
El miedo de haberla involucrado en todo esto le generaba pánico, pero también una súbita brizna de claridad. Sus esperanzas estaban atadas a este momento. Era ahora o nunca. Lucía, sorprendida, esbozó una sonrisa. Fue un gesto mínimo, pero lo suficiente para infundir en Germán una dosis de optimismo renovado. Era un cambio visceral, un primer paso hacia un nuevo terreno. Había comenzado a desafiar no solo la percepción ajena, sino su propia narrativa. Con cada palabra se deshacía de los miedos que lo habían mantenido cautivo. Los ojos del rival se estrecharon en desafío, pero Germán no iba a retroceder. Si hay algo que he aprendido, es que la vida es demasiado corta para dejarse abrumar por las inseguridades ajenas. Estoy dispuesto a crecer, a arriesgarme. ¿Y tú? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rival, a punto de responder, se contuvo, midiendo sus palabras. Era como si la balanza de poder hubiera comenzado a inclinarse hacia Germán, que sentía una renovada confianza. La expectativa en la tienda era tensa, marcada por el susurro de la posibilidad. Justo entonces, el rival se volvió para marcharse, dejándolos a solos, pero no sin pronunciar sus últimas palabras. Esto no ha terminado, Germán. Y ahí estaba, Germán sintiendo cómo la confianza empezaba a fluir. Su historia no concluía en soledad y derrotismo, sino que emergía con nuevas perspectivas. Había iniciado un cambio, pero la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. Mientras contemplaba a Lucía, la conexión que habían forjado empezaba a tener un matiz más profundo. La incomodidad de antes se transformó en un entendimiento implícito, un pacto de colaboración. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, con una mezcla de curiosidad y desafío en su mirada. Germán sabía que el verdadero desafío venía en mantener esta nueva dirección. Se sintió invadido por un aire de determinación. Ahora construimos todo lo contrario a lo que espera el mundo, dijo él con una sonrisa. Un camino desconocido se desplegaba ante ellos, y la oportunidad de transformar su historia juntos comenzaba a tomar forma. El futuro era incierto, pero al menos por primera vez en mucho tiempo, Germán sintió que estaba preparado. ¿Qué nuevos retos surgirían ahora que había decidido seguir adelante, y lograrían, juntos, lo que por tanto tiempo había parecido imposible? La tienda se llenó de un silencio cargado de promesas y desafíos. Germán miró a Lucía, cuyos ojos brillaban con una mezcla de asombro y determinación. Había algo en esa mirada que lo animaba a ser más audaz, a salir de la sombra de lo que siempre fue. Se dio cuenta de que cada paso que estaban por dar juntos no solo transformaría la tienda, sino también sus propias vidas. Vamos a crear algo genuino, cambió el tono de Germán, visualizando un horizonte que antes parecía inalcanzable. No se trata solo de la tienda, se trata de ofrecer algo que realmente resuene con la gente, algo que los haga sentir. Cada palabra resonaba con una convicción renovada frente a la sombra del rival que aún pesaba en el aire. Mientras Lucía comenzaba a revisar las piezas nuevas que habían llegado, Germán se preguntaba cómo podría capturar la esencia de cada uno de sus trabajos, cómo cada hilo podía contar una historia. A medida que se adentraban en el proceso de selección de telas y diseño, notó una chispa en Lucía. Era contagiosa. Esa energía creativa lo invitaba a liberar sus propios anhelos. ¿Qué tal si hacemos una línea que combine lo moderno con lo clásico, algo que hable de nuestros orígenes, pero sin perder de vista el futuro?, sugirió. Se sorprendió de su propia audacia, como si cada palabra pronunciada le diera más fuerza.
Me encanta la idea, pero hay que pensar en el nombre, en la marca, que inspire, que capture nuestra esencia, respondió Lucía, casi sin dejando accionar, como si el flujo de ideas la impulsaba hacia adelante. A medida que hablaban, Germán sintió que sus viejas inseguridades tomaban un nuevo matiz. En lugar de paralizarlo, ahora servían como un recordatorio de lo que ya había superado. Tenía la sensación de que esta colaboración no solo le devolvía la confianza en sí mismo, sino que también le ofrecía la oportunidad de redescubrir quién era en un mundo que había perdido de vista. Los días siguientes fueron una tormenta de creatividad. Tuvieron largas sesiones en la tienda, matices de risa entre el trabajo, explorando cada idea y rechazando cada temor que pronto se volvió un eco distante. Germán se dedicó a estudiar el mercado, buceando en tendencias y descubrimientos que antes no le interesaban, mientras Lucía se sumergía en técnicas de confección que la hacían volar en su elemento. Pero no todo fue un camino despejado. En las noches silenciosas, cuando estaba solo, las sombras de sus miedos volvían a acecharlo. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Era viable su proyecto? A menudo imaginaba las palabras punzantes de su rival. Las inseguridades intentaban filtrarse nuevamente en su mente, recordándole que había fracasado antes. Sin embargo, cada vez que Lucía aparecía por la puerta o recibía un mensaje, la luz regresaba a su corazón. Mientras perfeccionaban la primera colección, Germán se dio cuenta de que las inseguridades no desaparecían, pero sí se transformaban en combustible. En lugar de dejarse vencer, decidió que serían su maestro, no su carcelero. Tenía que poner en práctica todo lo que había aprendido, tanto de sus propias luchas pasadas como del trabajo constante que había realizado junto a Lucía. Un día, mientras organizaban una muestra de las primeras piezas, un antiguo conocido de su rival entró. La tensión en el ambiente volvió a encender un fuego interno. Germán respiró hondo, sintiendo cómo las viejas inseguridades intentaban colarse de nuevo, pero ya no eran dueñas de su ser. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí mismo, mientras notaba a Lucía ajustando una prenda con delicadeza, totalmente inmersa en su arte. «Vamos a hacer ruido», le dijo a Lucía, un destello de firmeza en su voz que resonaba en el aire. Se había convertido en un cómplice no solo de su proyecto, sino de su renacer personal. El evento se acercaba, y con él la presión. ¿Serían capaces de demostrar que podían desafiar no solo las expectativas ajenas, sino también las suyas propias? La incertidumbre se tornaba en expectativa, no solo del evento, sino también de la respuesta de su rival. «Esto no es solo una muestra», le dijo a Lucía, mientras se miraban. «Es nuestra declaración de intenciones». Con eso en mente, el latido de su corazón se sincronizaba con el ritmo de su creación. Pero justo cuando creían tenerlo todo bajo control, una llamada inusitada interrumpió sus pensamientos. El rival de Germán había solicitado una reunión. ¿Qué buscaba realmente? Era el principio de un nuevo capítulo tenso, donde lo que estaba por revelarse podría poner a prueba todo lo que estaban construyendo. Germán sintió una mezcla de inquietud y emoción. La confrontación ya no podía evitarse. Con palabras firmes decidió que estaba listo para enfrentar lo que venía, cualquiera que fuera el giro que tomara su historia. La reunión llegó sin previo aviso. La convocatoria de su rival podía ser interpretada de diversas maneras, pero Germán, en lo profundo de su ser, sabía que no era un gesto de camaradería. A medida que el día se acercaba, la ansiedad se convirtió en un compañero constante. Germán dedicó horas a ensayar lo que iba a decir, cada palabra pesada con la carga de sus experiencias. Aún así, las mismas preguntas persistían en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar su pasado? El día de la reunión, Germán se puso su mejor traje.
No era solo ropa, era una armadura simbólica que le recordaba el camino recorrido. Se miró en el espejo, considerando la forma en que su reflejo se fue transformando. Detrás de la inseguridad que alguna vez lo dominó, comenzaba a verse un hombre nuevo, alguien dispuesto a luchar por su lugar en el mundo. La oficina del rival tenía un aire ensombrecido, decorada de manera ostentosa. Germán se sintió pequeño bajo el brillo del éxito ajeno, pero esta vez no iba a dejar que eso lo intimidara. Se sentó frente al rival, que esperaba con una sonrisa en sus labios, una sonrisa que le resultaba tan familiar como hostil. Germán mantuvo la mirada fija, recordando las promesas que se había hecho a sí mismo. «Gracias por venir», dijo su rival, el tono sugiriendo una cercanía engañosa. «Escuché sobre tu nueva línea. Debo admitir que no puedo evitar cierto interés». Germán alzó una ceja, sintiendo cómo la tensión se cortaba en el aire. No se trataba solo de una conversación sobre negocios, había un desafío velado en cada palabra. La idea de colaborar parecía ridícula, más que eso, un intento por desestabilizarlo. En su mente comenzó a planificar su respuesta, deseando que su rival no supiera cuánto había crecido. «Lo aprecio, pero no estoy interesado en tu ayuda», replicó con firmeza, sintiendo el cosquilleo de la adrenalina en sus venas. Esa simple afirmación lo ancló a una verdad que había estado forjando con trabajo y pasión. «Eso es lo que te gustaría creer», contestó su rival. Germán sintió el ardor en su pecho. Había algo en sus palabras que intentaba volver a hundirlo en el pasado, pero esta vez el eco de sus miedos se desvanecía. En cambio, comenzó a visualizar cómo su proyecto había cobrado vida. Las palabras fluyeron de su boca, explicando su visión, su deseo de proponer algo que realmente resonara con las personas, algo más profundo que una simple transacción. Expresaba no solo su propuesta, sino también lo que representaba el poder de su colaboración con Lucía. Las viejas inseguridades empezaron a ser reemplazadas por un conocimiento radical. Sabía tal vez más de aquel rival de lo que él podía imaginar. A medida que avanzaba la conversación, se hizo evidente que el rival no solo buscaba conocer su progreso, sino que también deseaba sembrar semillas de duda. Germán sintió cómo intentaba provocarlo, insinuando que su trabajo nunca podría compararse con los estándares que él había establecido. Sin embargo, ese intento fracasa al observar cómo desbordaba confianza. Cada palabra que entregaba lo acercaba más a la promesa de su creatividad. Sintió que estaba redefiniendo el significado de competencia. No era solo un juego de ganar o perder, sino una confrontación consigo mismo. El verdadero rival se encontraba en sus inseguridades, aquellas que habían intentado doblegarlo en el pasado. Finalmente, cuando la reunión llegó a su fin y se despidieron, Germán se sintió ligero, como si un bulto invisible hubiera desaparecido de sus hombros. En su mente resonaba una frase: «Esto es solo el principio». Al regresar a la tienda, encontró a Lucía organizando las últimas piezas para la muestra. Cada prenda parecía brillar, no solo por los colores vibrantes, sino porque contenían partes de su esencia. Era el momento de presentarse ante el mundo, pero lo más importante, el momento para afirmarse ante sí mismo. Mientras organizaban lo que sería la gran oportunidad de mostrar su trabajo al mundo, un mensaje llegó a su celular. Era de un antiguo cliente. «He oído rumores de lo que están haciendo. No puedo esperar para ver lo que han preparado». Un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. Quizás, solo quizás, estaban a punto de dar un gran paso, uno que podría definir el rumbo de sus vidas. Pero en el fondo, la relación con su rival aún prometía más sorpresas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su nuevo camino? La próxima etapa de este viaje iba a requerir más que talento, tendría que jugar su mejor jugada.
Con cada prenda que Germán y Lucía organizaban, la inquietud se transformaba en entusiasmo. El espacio, que antes parecía un escenario desordenado, ahora respiraba una energía vibrante, donde cada textil contaba una historia. Se sintió conectado con ese universo de posibilidades, ese que había comenzado a forjar con sus manos temerosas y que poco a poco se iba convirtiendo en una realidad palpable. ¿Estás listo para esto?, preguntó Lucía, su mirada reflejando tanto su propia incertidumbre como la confianza que instintivamente quiso infundirle. Más que listo, afirmó Germán, su voz resonando con una seguridad inusitada. Pero por dentro, un torbellino de pensamientos lo embargaba. Podía sentir la presión del verdadero trabajo que se estaba acercando. Era el momento de mostrar lo que habían creado con tanto esmero, pero también traía la inquietante sombra del inevitable juicio. Mientras inspeccionaban los detalles finales, una sensación se afianzó en su mente. Era un sentimiento que había comenzado a tomar forma tras la reunión con su adversario. Cualquier camino hacia el éxito vendría con un riesgo. Cualquier paso hacia adelante en su vida profesional requeriría valentía, un componente que tanto había escaseado en él en el pasado. Se dio cuenta de que esta era una oportunidad para confrontar esa fragilidad. A veces me pregunto si estamos listos para recibir la atención que esto va a traer, confesó Lucía, con su habitual sinceridad. Eso depende de cómo lo tomemos, replicó Germán. No podemos permitir que el miedo determine nuestra capacidad. Esto es nuestra vida, nuestra obra. Las palabras resonaron en ambos, como un estilo de mantra nuevo. Germán comenzó a esbozar un plan mental, visualizando el escenario, el momento exacto en que las luces iluminarían su trabajo. Sin embargo, un pensamiento perturbador atravesó su mente, la posibilidad de que su rival, después de su encuentro reciente, actuara en su contra. En esa incertidumbre, se sintió en una encrucijada. Por un lado, quería avanzar y mostrarse fuerte ante el mundo. Por otro lado, el temor persistente de fracasar, de que todo fuera en vano, lo seguía acechando. Para Germán, cada paso hacia adelante era un pequeño acto de valentía, y cada pequeña victoria también una negociación con sus propios dragones internos. La presentación llegaría pronto, y mientras ajustaban los últimos detalles, la idea de lo que su rival podría estar tramando comenzó a obsesionarlo. Tenía que prepararse, no solo para deslumbrar, sino también para defenderse. Sin embargo, era un camino complejo, en el que aprender a distinguir entre lo que era una preocupación válida y lo que era un eco de viejos miedos. Decidió que era momento de un cambio radical. Germán tomó su celular y mandó un mensaje a su rival. «Me gustaría hablar contigo de nuevo. Quiero que sepas que estoy abierto a la competencia, pero en estos términos. Lo que hacemos debe ser auténtico, no más juegos». Ese toque en su mente, una mezcla de desafío y autoafirmación, le proporcionó una extraña sensación de poder. Al enviar el mensaje, experimentó un pequeño escalofrío de satisfacción. No sería un peón en su juego, sino un jugador que llevaba su propio tablero. Mientras tanto, las horas se agotaban, y el día de la presentación llegaba cada vez más rápido. La incertidumbre palpitaba en el aire, como un acorde disonante que se preparaba para resolverse en una armonía impresionante. Pero entonces, unas horas después de aquel mensaje, su teléfono vibró con una respuesta. «No te preocupes, la competencia nos hace mejores. Pero ten cuidado, Germán. Este juego tiene reglas que quizás desconoces. Nos vemos pronto». Las palabras lo hicieron temblar. ¿Qué significaba realmente esa advertencia? La voz de su rival resonaba en su mente como un eco. Con el peso del desafío a sus espaldas, se vio obligado a preguntarse cuáles serían los próximos pasos.
Sería capaz de enfrentar no solo el juicio del mundo, sino también el oscuro laberinto que su rival podía haber preparado. La próxima etapa en su viaje no solo amenazaba con cimentar su éxito, sino con arrojar luz sobre los secretos que había evitado confrontar. La batalla apenas comenzaba, y la realidad era que el verdadero reto aún no había sido revelado. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rival emergía en su mente, como un espectro que acechaba en las sombras, esperando cualquier oportunidad para desmantelar su trabajo. La advertencia que había recibido pesaba sobre él como una losa que aplastaba su confianza. Se sentía acorralado, y la ansiedad se transformaba en una chispa que ardía en su interior. Despertó a la mañana con una determinación renovada, una necesidad de volver a delinear su enfoque. No podía dejar que el miedo guiara sus acciones. Antes de encontrarse con Lucía y el resto del equipo, decidió que se sometería a una jornada de autocuidado. Se miró en el espejo, buscando no solo su reflejo, sino también la seguridad que tenía que cultivar desde dentro. Tomó una ducha que le revigorizó, y mientras el agua caía sobre su piel, se repitió a sí mismo que estaba preparado. Las palabras resonaban como un mantra mientras se vestía con cuidado, eligiendo cada prenda con una intención especial. Era esencial que su apariencia transmitiera confianza. Cada detalle debía estar alineado con la persona que quería ser. Al llegar a la sede de la presentación, el bullicio de la actividad a su alrededor lo hizo sentir vivo. Los murmullos flotaban en el aire, la adrenalina se elevaba. Lucía lo recibió con una sonrisa tenue, pero cargada de determinación. Hoy es el día, Germán. Vamos a darlo todo. La presentación comenzó y los nervios se desvanecieron mientras él y Lucía hablaban sobre su visión, la historia detrás de cada diseño. Germán se dio cuenta de que con cada palabra que pronunciaba podía sentir cómo el temor se evaporaba, transformándose en una energía contagiosa. Las miradas del público no eran un juicio, sino una ventana abierta hacia la posibilidad de impactar. Habló de su inspiración, sus miedos y sobre todo de autenticidad. Fue consciente de que lo que realmente cautivaba no era solamente el trabajo, sino la pasión que había detrás. Fue en ese momento que una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al girarse, vio a su rival en la esquina del salón, observándolo con una mirada que alternaba entre la aprobación y la desdicha. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero en lugar de dejar que el pánico lo invadiera, tomó un respiro profundo y continuó. La presencia de su adversario se convirtió en un impulso adicional, una fuerza extra que le recordaba que estaba en la cúspide de su capacidad. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, notó que había puntos en su discurso que discordaban con la visión de su rival. Podía casi sentir cómo la fricción entre ellos se intensificaba. Fue entonces cuando decidió hablar directamente a la audiencia sobre la competencia desleal y la importancia de la ética en su industria, sin mencionar a su rival, pero claramente dirigido a él. La forma en que la gente se inclinaba hacia adelante era un testimonio de la conexión que estaba estableciendo. Al final de su discurso, un grupo de potenciales inversores se acercó, llenos de preguntas y admiración. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Lucía iluminó la sala, y por primera vez Germán sintió que había avanzado un paso decisivo. Sin embargo, al revisar su teléfono tras la presentación, vio un mensaje sin identificar que lo hizo latir el corazón con fuerza.
No todo está dicho, Germán. Te espero esta noche. Será un juego muy diferente. La sensación de triunfo se desvaneció en el aire, reemplazada por una oleada de incertidumbre. Sabía que lo que había enfrentado hasta ahora era solo el principio. La verdadera batalla, aquella que realmente definiría su futuro, estaba por llegar. Germán sintió cómo la adrenalina fluía por sus venas mientras observaba el mensaje en su teléfono. La incertidumbre lo rodeaba como una niebla densa que amenazaba con consumir cualquier destello de confianza que había logrado construir. Había llegado un momento decisivo en su vida, enfrentar sus miedos no solo como profesional, sino como persona. La advertencia que había recibido era clara, y aunque la presentación había sido un éxito moderado, sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Al final del día, se retiró a su apartamento, cada paso resonando en su mente. Se sentó en la mesa del comedor, el desorden de bocetos y contratos a su alrededor, y dejó que sus pensamientos fluyesen durante unos momentos. Necesitaba poner en orden lo que sentía. La sensación de triunfo de la mañana se desvanecía rápidamente, y lo que antes parecía un éxito era ahora un espejo que reflejaba su vulnerabilidad. Aquel mensaje lo empujó a una profunda reflexión. ¿Qué significa esto para mí?, se preguntó. La respuesta era clara: sería un desafío, una confrontación que podría cambiar la trayectoria de su carrera. Esa noche sintió que era crucial redefinir su estrategia. No se podía permitir que el miedo dictara sus acciones. A través de la incertidumbre, supo que en sus manos estaba el poder de la decisión. Se desnudó de las inseguridades y comenzó a trazar un plan. Primero, decidió investigar. Aquella insidiosa presencia en su vida profesional no iba a dejar que lo intimidara. Comenzó a reunir información sobre su rival, abriendo un camino de descubrimiento sobre sus métodos, su acercamiento al mercado y hasta sus puntos débiles. A medida que se sumergía en la investigación, se sentía más capaz y competente. La cautela se transformó en curiosidad, su desánimo en determinación. Lo que no se sabe puede ser la clave para superarte, murmuró mientras tomaba notas. Esta búsqueda de inteligencia no solo le daba una ventaja estratégica, sino que también lo empoderaba para ver a su oponente como alguien más que solo un rival. Era una oportunidad de crecer y aprender. Se volvió a mirar en el espejo, esta vez no buscando solo confirmar su apariencia, sino también proyectar la imagen de un hombre que comprendía la importancia de la resiliencia y la adaptación. Probó diferente lenguaje corporal, practicando la forma en que se pararía y hablaría cuando enfrentara a su oponente. Quería que cada gesto reflejara este nuevo Germán, fuerte, sabe lo que quiere y está aquí para luchar por ello. Cuando la noche ya se adelantaba, se sintió listo para salir. Había un fuego dentro de él, pulsando con cada latido, requería ser liberado. Tomó una decisión consciente de no dudar en comunicar su propia visión, sus valores. La ética no era solo un argumento, era fundamental en su industria, un estandarte que debía ondear en su lucha. Ante el inevitable encuentro que se avecinaba, se prometió que no sería solo una lucha por la victoria, sino una batalla por mantener su integridad. Al salir de su apartamento, la brisa nocturna le trajo un nuevo aliento. Cada paso resonaba como un mantra de autoconfianza. Hoy no solo voy a sobrevivir, voy a conquistar. Pero a medida que se acercaba al lugar del encuentro, sus pensamientos se entrelazaron con un nuevo dilema. ¿Cómo manejaría la posibilidad de un encuentro frontal?
La voz en su mente le susurraba que esta podía ser su oportunidad de brillar, pero también había una sombra que le advertía que la arrogancia podría llevarlo a la caída. Ya en el lugar, el ambiente casi palpable de tensión le recordaba que enfrentar al rival era solo el primer paso. La verdadera prueba sería cómo manejaría la confrontación, qué principios sería capaz de mantener, y si podría salir no solo victorioso, sino también transformado. El silencio previo al enfrentamiento era un eco leído en la audacia de un corazón que latía fuerte por la incertidumbre que acechaba. Germán respiró hondo, sabiendo que el verdadero enfrentamiento no sería contra su rival, sino contra las partes de sí mismo que más temía. La puerta se abrió de par en par, y mientras cruzaba el umbral, se preguntó: ¿está preparado para descubrir quién es realmente, más allá de lo que el mundo espera de él? Decidió adoptar una postura asertiva, incorporando la ética que tanto valoraba. No se trataba de herir a su oponente, sino de demostrar que su visión era más legítima y sostenible a largo plazo. Mientras el diálogo avanzaba, Germán comenzó a articular con claridad sus propuestas, y las palabras se transformaron en un bastión de su integridad. A medida que las ideas se cruzaban, la chispa de la ambición lo llevó a expandir su argumento. No solo estaba defendiendo su postura, estaba reclamando su espacio en un mundo que a menudo despreciaba la honestidad. El giro llegó cuando Javier, buscando desestabilizarlo, lanzó una acusación directa sobre su falta de experiencia. Germán sintió un golpe interno. Esa fue la declaración que más temía. Se encontró enfrentando la inseguridad que había tratado de ocultar. En lugar de responder con defensas impulsivas, recordó sus días de estudio, sus fracasos y cómo cada uno había forjado su resiliencia. Puede que me falte experiencia, pero he aprendido a valorar la ética por encima de todo, replicó, su voz firme resonando en el aire tenso. Observó cómo la incredulidad comenzaba a dibujarse en el rostro de su rival. No soy solo lo que he vivido, soy lo que elijo construir cada día. La reacción de Javier fue un intento de minimizar su respuesta, pero Germán sintió cómo sus palabras creaban una brecha. Era como si la energía a su alrededor cambiara, dejando claro que su autenticidad lo estaba armando con valor. Al finalizar la reunión, sintió que no solo había defendido su posición, sino que había comenzado a trascender su propia inseguridad. Caminó hacia la salida con una mezcla de agotamiento y alivio, al mismo tiempo que una nueva certeza se afianzaba en su interior. No iba a permitir que su pasado dictara su futuro. Por primera vez, recibió la admiración de algunos colegas que previamente lo habían subestimado. Quizás este no había sido un triunfo sobre Javier, sino el inicio de su verdadera batalla, aceptarse a sí mismo. Pero mientras se alejaba, una inquietante pregunta comenzó a surgir en su mente. Si este fue solo el primer paso hacia una mayor satisfacción, ¿qué pasará cuando tenga que enfrentar el próximo desafío? Aquel que hará tambalear no solo su carrera, sino también su identidad como hombre. La noche prometía más que el eco de un enfrentamiento. Le ofrecía la posibilidad de cambiar su narrativa personal, en un camino apenas empezado. Germán se encontraba de pie frente a su tienda de telas, el sol comenzando a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Esta vez no era el miedo el que alimentaba sus pensamientos, sino un renovado sentido de propósito y fuerza. Había enfrentado sus demonios, comenzó a comprender que las inseguridades que una vez lo habían aprisionado no eran más que sombras del pasado.
Lo que había comenzado como una lucha interna se transformó en una serie de pasos concretos hacia su crecimiento personal. El día de la presentación había sido un punto culminante. No solo había compartido su visión con el mundo, sino que había liberado a la persona que se había mantenido oculta durante tanto tiempo. Su encuentro con Javier había sido catalizador de un cambio interno. En lugar de ser solo un enfrentamiento profesional, resultó ser una conversión de su identidad fragmentada en una figura segura y decidida. Germán miró a Lucía, quien estaba organizando telas con una energía contagiosa. Su presencia le recordaba la belleza de lo que habían construido juntos. Había transformado no solo su tienda, sino también su vida. Con el proyecto en marcha y la muestra celebrada, la tienda experimentaba un renacer. Los clientes llegaban, atraídos por la autenticidad de su trabajo. Germán se dio cuenta de que el reconocimiento no solo provenía de sus diseños innovadores, sino también de la pasión visceral que los acompañaba. Había aprendido que el éxito radica no en evitar los fracasos, sino en enfrentarlos y utilizarlos como pilares de su crecimiento. La experiencia con Javier había desgastado sus últimas reservas de autocompasión y la confianza que había cultivado lo impulsó a más. «Vamos a hacer una colección dedicada a la historia de cada tela», propuso un día Germán con entusiasmo. «Quiero que cada prenda cuente una narrativa única, algo que resuene en cada cliente». Lucía sonrió, comprendiendo la profundidad de la idea. No se trataba de un simple producto, sino de un lazo emocional que les permitiría conectar más allá de la transacción comercial. Con cada hilo que seleccionaban, Germán creó una visión que derribaba barreras. El proceso de elaboración se convirtió en un viaje colaborativo, donde cada decisión reflejaba sus aspiraciones individuales y compartidas. A medida que la pasión de ellos rebasaba las paredes de la tienda, recibieron un reconocimiento inesperado. Un pequeño pero significativo galardón en el ámbito local por innovación y autenticidad en los textiles. Era el reconocimiento que faltaba, una validación de su esfuerzo y un símbolo tangible de su transformación. Germán se paró frente al espejo esa mañana, un hombre que había dejado atrás la carga de su tristeza. Ahora se veía a sí mismo como un innovador, listo para seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que se presentara. La historia de su esposa siempre sería parte de él, pero ahora también lo era la historia que él estaba fabricando con Lucía. Cada puntada era un paso hacia una nueva vida, una de satisfacción y realización. Había aprendido que el dolor no era un obstáculo, sino una página más en su libro personal. Mientras caminaba hacia la tienda, sintió cómo el peso de las inseguridades que antes lo ahogaban se había desvanecido. Ahora había valor en la incertidumbre, un vibrante sentido de fortalecimiento. En su corazón sabía que había hecho algo más que sobrevivir, había comenzado a vivir plenamente, abrazando las oportunidades en el horizonte. Germán estaba listo para lo que viniera. Había conquistado su mayor desafío, liberarse de las cadenas de su pasado. La vida no solo le volvería a sonreír, sino que él también aprendería a ofrecerle sonrisas llenas de gratitud y esperanza. Estaba preparado para dar forma a su propio legado, uno que honrara tanto a su esposa como a la nueva vida que estaba construyendo con Lucía. Y así, con el viento acariciando su rostro, entró en su tienda, determinado a brillar con todo el esplendor que el mundo merecía ver. Había encontrado su lugar, había encontrado su voz. Ahora, querido espectador, si quieres seguir explorando estas historias de transformación y empoderamiento, necesitan suscribirse ahora.
Este es el momento de mostrar su apoyo al canal y no perderse las emociones que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sepan de estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su voz importa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosamente inspiradora. No esperen ni un segundo más para compartir.